mientras el sol de la mañana se filtraba por las calles de Filadelfia. Margaret Wilson ya estaba despierta. Observaba los rascacielos visibles desde su ventana mientras daba un sorbo a su café. Hoy era un día especial. Después de años de arduo trabajo, por fin había conseguido un puesto como analista financiera senior en la prestigiosa firma de inversión Bradford Capital. Mamá, hoy es tu última entrevista, ¿verdad? Se escuchó la voz de Samantha detrás de ella. Todavía en pijama, la niña de 10 años apoyó la barbilla en el hombro de su madre. Margaret sonrió y le acarició suavemente el cabello. Hoy es solo una formalidad, cariño. Ya me dieron la oferta. Solo falta el papeleo final y un recorrido por la oficina. Samantha abrazó a su madre. Felicidades, sé que harás un trabajo increíble. El corazón de Margaret se llenó de calidez con las palabras de su hija. Durante 10 años, como madre soltera, había trabajado incansablemente para criarla mientras, al mismo tiempo, construía su carrera. Estudió por las noches para obtener sus títulos, ganó experiencia en empresas más pequeñas y, finalmente, recibió una oferta de una compañía líder en la industria. No había sido un camino fácil, pero se sentía orgullosa de sí misma por nunca haberse rendido. Mientras preparaba el desayuno, Margaret pensó en su madre, Eleanor Wilson. Ella había trabajado como secretaria ejecutiva en una gran corporación de Filadelfia durante más de 30 años y aún mantenía muchas conexiones en el mundo de los negocios, incluso después de jubilarse. Sin embargo, su relación con Margaret nunca había sido particularmente buena, sobre todo desde que nació su hermana menor, Vanessa. El cariño de su madre se había volcado completamente en Vanessa. A pesar de haberse graduado de la universidad, Vanessa nunca había tenido un trabajo estable y seguía viviendo cómodamente en casa de su madre. Aún así, Eleanor la llamaba mi joya y la consentía sin medida. Mamá, ¿verdad que hoy en la noche vamos a casa de la abuela?, preguntó Samantha mientras untaba mermelada en su tostada. Margaret suspiró. Sí, tengo que contarle sobre mi nuevo trabajo. En realidad, tenía sentimientos encontrados sobre compartir la noticia con Eleanor. Su madre celebraría su éxito de manera superficial, pero si de verdad se sentía feliz por ella, era dudoso. En el pasado, había hecho comentarios como que una madre soltera no podía trabajar en una empresa tan grande. Aún así, Margaret sentía que era su deber informarle, tanto como adulta como hija. Quiero enseñarle a la abuela mi nuevo dibujo, dijo Samantha. Por supuesto, lo llevaremos, respondió Margaret, aunque en su interior no tenía muchas ganas. Eleanor siempre había sido fría con Samantha. Parecía tener prejuicios contra los hijos de madres solteras y mostraba poco afecto, incluso hacia su propia nieta. Vanessa, por su parte, hacía comentarios abiertamente desagradables hacia Margaret y Samantha, diciendo cosas como: mi hermana mayor tuvo un hijo cuando era joven y renunció a cualquier carrera, o los niños de hogares monoparentales suelen ser problemáticos, ¿no? Y no tenía reparo en decir esas cosas incluso delante de Samantha. Margaret miró el reloj y rápidamente empezó a alistarse. Sam, vamos a llegar tarde a la escuela. Ándale, apúrate. Después de dejar a su hija en la escuela, Margaret se dirigió a Bradford Capital. De pie frente al rascacielos, respiró hondo. Este era el momento en el que todo su esfuerzo valdría la pena. Se recordó a sí misma que había conseguido este puesto gracias a su talento y trabajo duro. Esa noche, Margaret recogió a Samantha. Después de salir de la escuela, Margaret y Samantha se dirigieron a la casa de Eleanor. Mientras manejaba, Margaret le dijo a su hija: no importa lo que digan la abuela y la tía Vanessa, no dejes que te afecte. Estaremos bien mientras nos tengamos la una a la otra. Samantha asintió levemente. Lo sé, mamá, estoy orgullosa de ti. Animada por esas palabras, Margaret tocó el timbre de la casa de su madre, sintiendo ansiedad por cómo recibirían la noticia de su nuevo trabajo. Pasó una semana y Margaret se preparaba para su primer día en Bradford Capital. Había reunido todos los documentos necesarios y se sentía mentalmente lista. Samantha estaba emocionada y no dejaba de preguntarle: ¿me enseñarás una foto de tu escritorio? Esa tarde, el teléfono de Margaret sonó. Miró la pantalla y vio el nombre de Bradford Capital. Pensando que era solo una llamada de confirmación, respondió con una sonrisa: hola, soy Margaret Wilson. Pero las palabras que escuchó al otro lado de la línea la dejaron helada. Señorita Wilson, le habla James Collins de Recursos Humanos. Llamo para confirmar algo. La voz del hombre sonaba confundida. Recientemente recibimos un aviso de su madre informándonos que usted rechazaría el puesto. Margaret no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Rechazar? No he rechazado nada, debe haber un error.
Se escucharon papeles moviéndose en el otro extremo de la línea. Bueno, recibimos comunicación de Eleanor Wilson afirmando que, debido a circunstancias familiares, Margaret Wilson declinaría el puesto. Margaret se quedó sin palabras. Su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué su madre haría algo así sin consultarla? Lo siento, esto es un gran malentendido. Iré a aclararlo de inmediato. Apenas colgó, una mezcla de ira y confusión la invadió. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué su propia madre estaba tratando de hacerla renunciar al trabajo por el que tanto había luchado? Sam, tengo que ir a casa de la abuela. Voy a llamar a la mamá de Jessica para ver si puedes quedarte con ella esta noche. Samantha, notando la angustia en el rostro de su madre, se preocupó. Mamá, ¿estás bien? Estoy bien, no te preocupes. Margaret intentó tranquilizar a su hija, pero sentía que el pecho se le oprimía por la ansiedad. Manejando con rapidez, llegó a la casa de su madre en menos de 30 minutos, golpeó la puerta con enojo. Vanessa abrió y, al verla, arqueó una ceja con fingida sorpresa. Bueno, hermana mayor, ¿qué te trae por aquí a estas horas? ¿Dónde está mamá?, preguntó Margaret, tratando de controlar su rabia. En la sala, pero antes de que entres. Margaret no la dejó terminar, la empujó a un lado y entró directamente. En la sala, Eleanor estaba sentada, tomando té y hojeando una revista. Al ver a Margaret, sonrió. Su expresión, aparentemente genuina, solo encendió más la furia de su hija. Maggie, ¿qué pasa? ¿Te ves molesta? Explícame lo de mi trabajo, soltó Margaret sin rodeos. ¿Por qué contactaste a Bradford Capital para rechazar la oferta? Su voz temblaba de ira. Eleanor dejó la revista sobre la mesa, tomó otro sorbo de su té y respondió con total calma. ¿El mismo puesto para el que pasé años preparándome? ¿Para el que hice múltiples entrevistas y obtuve certificaciones? Gritó Margaret, su voz llena de incredulidad. ¿Con qué derecho tomaste una decisión así sobre mi vida? En ese momento, Vanessa entró a la sala con una sonrisa burlona. Un trabajo de ama de llaves te quedaría mejor. Hermana mayor, es mejor para ti ser solo una mamá que cuida de su hija. No estás hecha para una carrera. Margaret se quedó sin palabras, en shock. ¿Por qué haces esto? Maggie, cálmate, dijo Eleanor con frialdad. Una madre soltera no puede manejar un trabajo tan exigente. ¿Cómo planeas quedarte hasta tarde todas las noches? ¿Y Samantha? Eso lo decido yo. Samantha y yo tomamos nuestras propias decisiones. Mira lo emocional que te estás poniendo ya. Eleanor intercambió miradas con Vanessa. Esa es la prueba de que no puedes con esto. Vanessa puede hacer el trabajo con más calma. Margaret estaba atónita. Siempre has sido así, nunca reconociendo nada de lo que hago, siempre favoreciendo a Vanessa. Su voz se quebró. ¿Por qué? ¿Por qué me odias tanto? Eleanor la miró con frialdad, como si estuviera hablándole a un extraño. No te odio, esto es por tu propio bien. ¿Por mi propio bien? Margaret soltó una risa amarga. ¿Arruinar mi vida es por mi propio bien? Estás exagerando, intervino Vanessa con una sonrisa burlona. No es como si tu vida hubiera terminado. Puedes concentrarte en criar a tu hija, o ni siquiera puedes hacer eso. Ese comentario fue la gota que derramó el vaso. Basta, lo que han hecho es imperdonable. Voy a llamar a Bradford Capital ahora mismo y decirles la verdad. Es inútil, respondió Eleanor con indiferencia. James es un viejo amigo y esto ya está decidido. Vanessa empieza la próxima semana. Margaret miró a su madre y a su hermana, buscando en sus rostros algún indicio de amor familiar, pero no encontró nada. Su pecho dolía y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Bien, dijo en voz baja, pero esto no ha terminado. Dio media vuelta y salió de la casa. Una vez en su coche, las lágrimas corrían por sus mejillas. Pensar en Samantha hizo que su pecho se apretara aún más. ¿Cómo le explicaría esto a su hija? ¿Cómo respondería cuando Samantha le preguntara por qué la abuela y la tía Vanessa querían lastimar a mamá? Mientras conducía hacia la casa de Jessica, tomó una decisión. No dejaré que mi madre y mi hermana controlen más mi vida. Se juró a sí misma que al día siguiente comenzaría a buscar un nuevo trabajo y consideraría opciones legales si era necesario. Por el bien de Samantha, y por el suyo propio, tenía que luchar contra esta injusticia. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era su amiga Jessica, llamando para avisarle que Samantha había llegado bien y que ahora jugaba tranquila con su hija. Un poco aliviada, Margaret se orilló en la carretera y respiró hondo. Puedo ser fuerte, voy a superar esto. Miró hacia el cielo crepuscular y repitió esas palabras para sí misma.
A la mañana siguiente, después de pasar la noche en casa de Jessica, Margaret entró en acción. Lo primero que hizo fue llamar al Departamento de Recursos Humanos de Bradford Capital para explicar la situación. Sin embargo, James Collins estaba ausente, y la persona que la atendió le respondió fríamente: ya se ha elegido un reemplazo. Por favor, al menos denme la oportunidad de hablar con alguien. Esta es una decisión de la alta gerencia. Margaret no estaba dispuesta a rendirse. Estaba a punto de ir directamente a la oficina con su currículum en mano cuando Jessica la detuvo. Margaret, necesitas calmarte y pensar en una estrategia diferente, dijo su amiga, ofreciéndole una taza de café. Primero, busca otro trabajo. Con tus calificaciones, seguramente encontrarás otra oportunidad pronto. Pero Margaret no podía responder. Se quedó sin palabras, devastada por haber perdido el puesto para el que había pasado años preparándose. Piensa en Samantha, le aconsejó Jessica con suavidad. Ella sabe que eres una madre fuerte. ¿Cómo crees que se sentiría si te viera derrumbarte ahora? Margaret exhaló profundamente. Tienes razón. Esa tarde, recogió a Samantha de la escuela y regresaron a su pequeño departamento. Con voz tranquila, le explicó: hay un pequeño problema con el nuevo trabajo de mamá, así que voy a buscar otra opción. Pero la abuela, comenzó a decir Samantha. Margaret la interrumpió con suavidad. Es un asunto complicado de adultos, no te preocupes por eso. Sin embargo, Samantha era perspicaz. La abuela y la tía Vanessa te intimidaron, ¿mamá? Margaret luchó por contener las lágrimas ante la pregunta. A veces, incluso la familia no se entiende entre sí, pero está bien, nosotras tenemos nuestro propio camino. Esa noche, después de que Samantha se fue a la cama, Margaret comenzó a buscar nuevas oportunidades laborales, aunque ninguna era tan prestigiosa como Bradford Capital. Varias compañías de inversión estaban buscando analistas financieros. Decidió enviar sus solicitudes de inmediato. Pasó una semana y Margaret recibió invitaciones para entrevistas en 2 empresas. Mientras tanto, no había tenido noticias de su madre, Eleanor. Incluso cuando Samantha preguntó: ¿puedo llamar a la abuela? Margaret solo pudo responder: necesitamos un poco más de tiempo. Una mañana, mientras se preparaba para una de sus entrevistas, su teléfono sonó de repente. La pantalla mostraba Bradford Capital. Atendió, sorprendida. Esta es Margaret Wilson. Señorita Wilson, habla Robert Blackwell, director ejecutivo de Bradford Capital. Margaret contuvo el aliento. ¿Una llamada directa del CEO? Sí, ¿en qué puedo ayudarlo? Ha surgido un problema grave y me gustaría hablar directamente con usted. ¿Podría venir a nuestra oficina esta tarde? Aunque estaba confundida, Margaret respondió sin dudarlo. Por supuesto, ahí estaré. Gracias. Hubo un breve silencio. Luego Blackwell agregó: por favor, pídale a su madre y a Vanessa que vengan también. Después de colgar, Margaret no entendía lo que estaba pasando. Antes de contactar a su madre y su hermana, decidió averiguar más información. Llamó a Jessica para explicarle la situación y pedirle que recogiera a Samantha de la escuela. Luego, se dirigió a la casa de Eleanor. Cuando llegó, la casa estaba inusualmente tranquila. Tocó el timbre y, después de unos segundos, su madre abrió la puerta. Su rostro había perdido su arrogancia habitual. Parecía ansiosa. Maggie, dijo Eleanor, con un tono sorprendido. Creo que recibiste una llamada del CEO de Bradford Capital, dijo Margaret con calma. ¿Quiere reunirse con los 3? La sangre se escurrió del rostro de Eleanor. ¿Robbie? ¿Qué pasó?, preguntó Margaret, con el ceño fruncido. En ese momento, Vanessa bajó las escaleras. También había perdido su actitud altanera. Se veía pálida. Hermana mayor, comenzó a decir Vanessa. Pero Margaret levantó la mano para detenerla. Hoy a las 3 p.m., en la oficina de Bradford Capital, el director ejecutivo quiere reunirse con todos nosotros. Si sabes algo, será mejor que me lo digas ahora. De repente, el celular de Eleanor sonó con fuerza. Su madre miró la pantalla y su rostro perdió aún más color. Es Robbie, murmuró. Margaret se quedó quieta, observando cómo su madre respondía a la llamada. Sí, soy Eleanor. La voz de Eleanor temblaba. Desde el otro extremo de la línea se escuchaban gritos. Incluso estando en la habitación de al lado, Margaret pudo distinguir claramente la furia en la voz del CEO. Eleanor, pediste una contratación especial solo porque somos amigos y mentiste diciendo que tu hija tenía los antecedentes y los logros de Margaret. Vanessa ni siquiera puede manejar operaciones básicas en Excel.
Nos avergonzó frente a los clientes esta mañana. Se hizo un silencio tenso. Eleanor intentó dar excusas, pero la voz en el teléfono se alzó aún más fuerte. Presentar credenciales falsas de 10 años es prácticamente un acto criminal. Ven a la oficina ahora mismo con tus 2 hijas. También me comuniqué con Margaret. Necesitamos llegar al fondo de esto. La llamada terminó. Un pesado silencio llenó la habitación. Margaret estaba demasiado impactada para hablar. Eleanor seguía congelada, sosteniendo el teléfono con la mano temblorosa. ¿Usaste mis credenciales?, preguntó Margaret con la voz quebrada. Eleanor no respondió, pero desde lo alto de las escaleras, Vanessa habló con voz débil. Mamá dijo que como mis antecedentes no eran lo suficientemente buenos, debíamos usar los de mi hermana mayor. Sus 10 años de experiencia y calificaciones. Margaret sintió un nudo en el pecho. Y cuando todo salió mal, ¿me echaste la culpa? Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué irías tan lejos para lastimarme? Eleanor finalmente levantó la cabeza. Pensé que estabas destinada al fracaso. Tuviste un hijo tan joven y aún así te negaste a renunciar a tu carrera. Suponía que ibas a tropezar tarde o temprano. Pero lo lograste, contra todas mis expectativas. Su voz era apenas un susurro. No pude soportarlo. Margaret sintió que le faltaba el aire. Quería darle una oportunidad a Vanessa, continuó Eleanor, sin mirarla. Ella no tiene nada. Margaret temblaba, no solo de ira, sino de una tristeza profunda. Siempre me has menospreciado. Desde que nació Samantha. No, incluso antes, pero esta vez no puedo perdonarte. Me robaste 10 años de esfuerzo, pusiste en peligro el futuro de mi hija y el mío. Vanessa bajó la mirada. Lo siento, murmuró, no pude con el trabajo. Fracasé por completo en una presentación importante. Así que así es como salió la verdad, dijo Margaret con calma, y ni siquiera duró una semana. Las 3 mujeres se quedaron en silencio, enfrentándose como si todas las distorsiones y rencores familiares de años hubieran salido finalmente a la luz. Suban al auto, ordenó Margaret en voz baja. Vámonos a Bradford Capital. Es hora de decir toda la verdad. Mientras conducían, Eleanor habló en voz baja. Le dije a Robert que Margaret era madre soltera, que no tenía un horario flexible, así que Vanessa sería más adecuada para el puesto. Al principio se opuso, pero como un favor especial por nuestra amistad, aceptó contratar a Vanessa. Margaret mantuvo la vista en la carretera sin responder. Dentro de ella, una tormenta de emociones se desataba: ira, tristeza, traición, pero también una extraña sensación de liberación. Al menos ahora sabía la razón por la que su madre nunca la había reconocido ni apoyado todos estos años. Cuando el imponente rascacielos de Bradford Capital apareció en el horizonte, Margaret respiró hondo. No sé qué va a pasar, dijo finalmente, pero quiero que les quede claro algo: a partir de hoy, nuestra relación cambia. Nunca perdonaré a nadie que lastime a Samantha y a mí otra vez. Las 3 mujeres entraron al elevador con el mismo semblante serio de quienes van a enfrentar un juicio. En la sala de conferencias del piso 45, los ventanales daban una vista panorámica de la ciudad. Al otro lado de la mesa, el director ejecutivo Robert Blackwell esperaba junto a varios ejecutivos, todos con expresiones severas. Frente a ellos, Margaret, Eleanor y Vanessa se sentaron en fila. Gracias por venir, comenzó Blackwell con voz fría. Necesitamos discutir un asunto muy serio hoy. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Margaret se obligó a mantener la espalda recta y el semblante sereno, mientras que Eleanor parecía más envejecida de lo habitual y Vanessa apenas levantaba la mirada. Comencemos por confirmar los hechos, dijo Blackwell, revisando unos documentos. Señorita Margaret Wilson, usted recibió una oferta oficial para el puesto de analista financiera senior en nuestra empresa, ¿correcto? Sí, es correcto, respondió Margaret con firmeza. Sin embargo, continuó Blackwell, dirigiendo la mirada a Eleanor. Usted, Eleanor Wilson, nos contactó para rechazar la oferta en su nombre, sin su conocimiento, y al mismo tiempo recomendó a su otra hija, Vanessa Wilson, como reemplazo. Así es, confirmó Margaret. Blackwell se apoyó en la mesa y miró a Eleanor directamente. Eleanor, nos conocemos desde hace 30 años, pero este asunto va más allá de la amistad. Presentaste los antecedentes y logros de Margaret como si fueran el currículum de Vanessa, ¿es cierto? Las manos de Eleanor temblaban mientras tomaba un vaso de agua. Bebió un sorbo antes de murmurar. Robbie, yo. Responde la pregunta, interrumpió Blackwell con severidad.
Eleanor suspiró profundamente antes de admitir. Sí, lo hice. El aire en la sala se volvió denso. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. ¿Por qué hiciste algo así?, preguntó Blackwell. Quería darle una oportunidad a Vanessa, respondió Eleanor en voz baja. Tiene talento, pero nunca ha tenido oportunidades. ¿Talento? Blackwell frunció el ceño. Vanessa no pudo hacer ni el análisis financiero más básico en la reunión con los clientes esta mañana. Nos avergonzó frente a personas clave para la empresa. Vanessa bajó la mirada, su rostro completamente rojo de vergüenza. Además, Blackwell continuó, en nuestra investigación descubrimos que los certificados de calificación y los informes de desempeño de Margaret fueron alterados para mostrar el nombre de Vanessa. Esto no es solo un problema de recomendación, potencialmente involucra falsificación de documentos. Eleanor se puso pálida. No era mi intención. Déjame mostrarte la evidencia, la interrumpió Blackwell. Con un gesto, hizo que el representante de recursos humanos proyectara varios documentos en la pantalla. Ahí, claramente se veía el currículum de Margaret, con el único cambio de nombre a Vanessa. Y lo que es aún más problemático, continuó Blackwell, señalando otro documento. En la pantalla apareció un correo electrónico encontrado en la computadora de Vanessa. Era un mensaje de Vanessa para Eleanor. Mamá, usando los antecedentes de mi hermana mayor, nadie se dará cuenta. Aprenderé sobre finanzas rápidamente, así que todo estará bien. Gracias por esta oportunidad. Margaret quedó demasiado impactada para hablar. Miró a su madre y a su hermana, y en ese momento se hizo evidente que no se trataba de un simple arrebato de celos o frustración. Habían intentado arruinar su vida deliberadamente. Yo no sabía nada, se apresuró a decir Vanessa con una excusa débil. Mamá me dijo que mi hermana realmente no quería este trabajo. Eso es mentira. La ira contenida de Margaret finalmente explotó. Ustedes dos han intentado derribarme desde el principio. Robaron la carrera que construí con tanto esfuerzo como madre soltera y trataron de arruinar mi vida. Blackwell colocó suavemente una mano sobre su hombro. Tú no tienes la culpa de nada, dijo con seriedad. De hecho, tus habilidades son genuinas. Puso otro documento sobre la mesa. Este es tu currículum original y tu evaluación durante el proceso de contratación. Obtuviste la puntuación más alta entre todos los candidatos, basada únicamente en tu talento y conocimiento. Margaret estaba tan conmovida que apenas pudo contener las lágrimas. Nuestra empresa no tolera este tipo de conducta, continuó Blackwell con voz severa. Eleanor, Vanessa, esta situación normalmente ameritaría acciones legales. Eleanor, en pánico, buscó la mirada de Blackwell. Robbie, por nuestra amistad de tantos años, por favor, deja de usar nuestra amistad como escudo, la interrumpió Blackwell, tratando de contener su enojo. Traicionaste mi confianza, dañaste a la empresa y trataste injustamente a una persona con verdadero talento. Hubo un momento de silencio antes de que Blackwell volviera a dirigirse a Margaret. Señorita Wilson, queremos honrar nuestra oferta original. Además, como muestra de nuestra confianza en sus habilidades, nos gustaría darle la bienvenida como líder de un proyecto importante. Margaret quedó atónita. ¿En serio? Blackwell le sonrió. Tus capacidades son genuinas, y considerando la angustia emocional que has sufrido debido a este incidente, hemos ajustado las condiciones de tu contrato. Le entregó un documento que detallaba un salario más alto que el ofrecido originalmente, un horario laboral flexible y acceso a programas de apoyo para el cuidado infantil. La discriminación contra madres solteras va en contra de la política de nuestra empresa, dijo Blackwell con una expresión seria. Al contrario, respetamos el esfuerzo que has hecho y todo lo que has logrado en circunstancias difíciles. Margaret intentó expresar su gratitud, pero estaba demasiado abrumada para hablar. Solo pudo asentir con la cabeza, profundamente conmovida. Blackwell volvió su mirada severa hacia Eleanor y Vanessa. No tomaremos acciones legales, dijo, pero este incidente será reportado a nuestros socios comerciales y a otras empresas del sector. Eleanor dejó caer los hombros, completamente derrotada. Tu credibilidad quedará destruida, continuó Blackwell. Vanessa, entre lágrimas, murmuró. Lo siento mucho, lo siento. Su voz se quebró. Estaba celosa, no podía soportarlo. Ver a su hermana mayor triunfar. Margaret finalmente recuperó la compostura y se puso de pie. Entiendo, señor Blackwell, gracias por su amabilidad. Luego, se giró hacia su madre y su hermana. Nunca volveré a ser utilizada, nuestra relación termina hoy. Su voz temblaba, pero su determinación era firme. Por el bien de Samantha y el mío,
No puedo seguir con una relación así. Lo que quiero enseñarle a mi hija es que la familia no se define solo por lazos de sangre, sino por el amor y el respeto. Y ustedes, no vuelvan a buscarme. Eleanor jadeó, sorprendida. Maggie, no puedes. Mi nombre es Margaret, respondió con calma. Miró una última vez a su madre y hermana, luego se giró hacia Blackwell. Gracias, señor Blackwell. Comenzaré a trabajar la próxima semana. Con la cabeza en alto, Margaret salió de la sala de conferencias. Mientras entraba al elevador, sintió como si una pesada carga que había llevado por años se desvaneciera de sus hombros. Un año después, equipo Wilson, ¿está lista la propuesta? En una sala de conferencias de Bradford Capital, Margaret sonrió mientras se dirigía a su equipo. En ese año, había sido ascendida a subdirectora de la división de análisis financiero, y su equipo era reconocido como el más exitoso de la empresa. Sí, todo está listo, respondió con confianza una joven analista. Excelente, asintió Margaret con satisfacción. Entonces, comencemos la presentación. La reunión fue un éxito. El cliente quedó impresionado con sus habilidades analíticas y su capacidad de persuasión, lo que aseguró un contrato importante para la empresa. Cuando Margaret regresó a su oficina después de la reunión, encontró un sobre su escritorio. Su corazón latió más rápido al reconocer la letra familiar. Era una carta de Eleanor. Respiró hondo y la abrió. Querida Margaret, solo después de perderlo todo comprendí realmente el peso de mis actos. Desde el fondo de mi corazón, me disculpo por haberte lastimado a ti y a Samantha. No tengo excusas. Me equivoqué. Escuché sobre tu éxito y estoy orgullosa de ti. De verdad, quizá no me creas ahora, pero Vanessa también ha cambiado. Volvió a aprender lo básico de contabilidad y comenzó a trabajar en una pequeña empresa. También quiere disculparse contigo. No espero que me perdones, solo deseo que, algún día, podamos volver a hablar como familia, con amor. Margaret terminó de leer la carta y miró por la ventana. El cielo de Filadelfia comenzaba a teñirse de colores crepusculares. En su interior, se arremolinaban distintas emociones, ira, tristeza, y una extraña sensación de alivio. Esa noche, Margaret y Samantha disfrutaban de la cena en su nuevo departamento. A través del gran ventanal de la sala, la vista nocturna de la ciudad se extendía ante ellas. Su hija hablaba animadamente sobre la escuela, y Margaret la escuchaba con satisfacción. Oye, mamá, ha pasado un año, dijo de repente Samantha. ¿No vas a ver a la abuela y a la tía Vanessa? Margaret la miró a los ojos brillantes e inteligentes. Recibí una carta de la abuela. ¿Qué decía? Palabras de disculpa, respondió Margaret en voz baja. Samantha guardó silencio por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras antes de preguntar. ¿Vas a perdonarlas? Margaret rodeó con su brazo los hombros de su hija y suspiró. El tiempo puede sanar algunas cosas. Nunca será exactamente lo mismo, pero tal vez, algún día, podamos reconstruir una relación, aunque sea de una manera limitada. Samantha la miró con curiosidad. Pero por ahora, Margaret sonrió con calidez. Por ahora, valoremos nuestra propia felicidad. Nosotras dos formamos una familia increíble. La familia Wilson es fuerte por sí sola. Samantha abrazó a su madre con fuerza. Mamá, eres la mamá más fuerte del mundo. Afuera, las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno. Margaret respiró hondo. La vida podía ser impredecible y, a veces, cruel, pero estaba segura de algo: si uno cree en su propio valor, siempre encontrará un camino. Y en el fondo de su corazón, entendió una verdad inquebrantable: la verdadera familia no está definida únicamente por lazos de sangre, sino por relaciones construidas sobre el respeto, el amor y el apoyo mutuo.